El ejército israelí ataca y neutraliza en sus bases al grueso de los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania en una operación relámpago de 6 días de duración. El rey Hussein de Jordania llega a España en un año especialmente difícil para el monarca. Franco le recibe en Barajas. Al pie de la escalerilla le aguarda el caudillo, quien recibe cordialmente al monarca jordano. Posteriormente el rey Hussein llega al Palacio del Pardo, donde es recibido por su excelencia. Franco y Hussein mantienen una cordial entrevista en la que estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castilla, y los embajadores de Jordania en Madrid y de España en Amán. El monarca jordano forma parte de la coalición árabe que es derrotada por Israel. En una guerra relámpago de 6 días, el ejército de Israel, dirigido por el ministro de Defensa general Moshe Dayan, aniquila a las fuerzas de Egipto, Jordania y Siria, y se apodera de Cisjordania, los altos del Golán y la península del Sinaí. Israel ocupa más de 67.000 kilómetros cuadrados de los 3 estados árabes. Los ejércitos de la RAU sufrieron 20.000 bajas entre muertos y desaparecidos, unos agotados de sed en el desierto y otros todavía sin localizar, 3.000 prisioneros y 600 tanques destruidos. Aviones de las fuerzas árabes fueron sorprendidos sobre la pista sin haber podido emprender el vuelo. Los helicópteros de reconocimiento efectúan vuelos rasantes en las orillas del Mar Rojo, cuyas baterías de costa y guarniciones fueron aniquiladas en feroces asaltos dirigidos desde Tel Aviv. Ahora, el puerto avanzado de Ras Kasrani, conquistado por los paracaidistas judíos, es utilizado por estos para vigilar el estrecho de Tirán y proteger el paso de sus barcos hasta que las Naciones Unidas restablezcan la paz en esta delicada área del Oriente Medio. En la ONU, la Unión Soviética, representada por el jefe del gobierno Alexis Kosygin y el ministro de Exteriores Andrei Gromyko, defiende la causa árabe. El primer ministro del gabinete soviético se lanza un ataque en toda regla contra los Estados Unidos e Inglaterra, a los que acusa de haber alentado la empresa guerrera del Estado israelita. Como única solución, propone a la Asamblea la retirada de Israel a sus antiguas fronteras y la indemnización de los daños causados a Egipto, Jordania y Siria durante la lucha. Mientras Kosygin hablaba ante las Naciones Unidas en apoyo de la causa árabe, proseguía el dramático éxodo de la población civil de la zona jordana, situada entre Israel y el río donde San Juan bautizó a Jesús. Una parte de los prisioneros árabes autorizados a volver a sus países son repatriados por la Cruz Roja, cuyos equipos de socorro, después de practicadas las primeras curas de urgencia, toman a su cargo el transporte de estos excombatientes utilizando aviones de varios países. En Aflib, cerca de Haifa, otros prisioneros más desafortunados esperan hacinados en tierra y en camiones el final de su trágica odisea. El presidente Johnson presenta un plan de paz para la zona. En Belén, las patrullas israelíes vigilan la ciudad. En Jerusalén, los santos lugares no han sufrido daños. Ante el muro de las lamentaciones, vuelven a orar y a hacer sus plegarias los judíos ortodoxos, que desde hace 20 siglos tenían vedado el acceso a estas piedras para ellos sagradas, que aún siguen en pie después de la destrucción de la ciudad por los romanos y de la dispersión del pueblo elegido.